Vamos a tomar contacto inmediatamente con Miguel Antezana, es un reconocido analista político, experto en marketing político, docente universitario. Miguel, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación. Muy amable. José, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás analizando la situación en el país, ¿no? Que compromete seriamente a la presidenta Dina Boluarte, ¿no? ¿Tiene alguna salida y algunos resquicios en el momento o estamos envueltos nuevamente en una crisis sin salida? Yo creo que estamos, para resumirlo en una frase, empantanados en una crisis política de la cual no creo que vayamos a salir bien librados ni que tengamos una solución satisfactoria para la población. Y esto lo digo porque si estamos pensando en una solución política que involucre a los protagonistas de esta crisis, que vienen a ser tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo y también el Ministerio Público, yo creo que el camino constitucional que se ha pensado que es extremo, el de la vacancia, no se va a dar. No se va a dar porque hay un convenio implícito entre el Congreso y la Presidencia de la República en que ambos quieren salvarse y mantenerse hasta el 2026. Y por el lado del Ministerio Público, yo creo que están con las manos atadas, que si bien es cierto que pueden avanzar en algunas investigaciones, porque son dos, no solamente es el tema de los Rolex, Claro. también hay un tema de un desbalance patrimonial que inclusive data desde que antes que fuera presidenta Boluarte. Si bien es cierto que ellos pueden avanzar en ese sin ningún tipo de limitaciones, recordemos que los tiempos de la justicia son extremadamente lentos en este país. Por lo tanto, si estamos creyendo que esto va a terminar en un reemplazo de la presidenta, yo creo que no se va a dar, sino que simplemente esto se va a estirar lo máximo posible hasta llegar a las elecciones de 2026 y entraremos en un nuevo capítulo de nuevos protagonistas, de nueva crisis política y vamos a seguir viviendo en este círculo vicioso por precisamente las fallas estructurales que tiene el sistema político nacional. Ahora, es tan compleja la situación porque tú acabas de resumir, ¿no? El Congreso, el Ejecutivo, el propio Ministerio Público, ¿no? Pero a eso también habría que agregarle, Miguel, ¿no? La escasa credibilidad que tiene la presidenta, ¿no? Uno empieza a mirar las encuestas, 88% de desaprobación. O sea, ¿cómo manejar esta crisis en estas circunstancias? ¿Hacia dónde nos enrumbamos? Lo que pasa es que si nos quedamos solamente con las cifras de desaprobación, si nos quedamos con lo que la gente opina, pero no hay un pase de la opinión a la acción, esto va a seguir igual. La presidenta de la República puede tener un 100% de desaprobación, pero si la ciudadanía sigue instalada en su casa, sigue viendo las noticias, sigue opinando por las redes sociales y no hace absolutamente nada, esa persona con ausencia de legitimidad política va a seguir gobernando hasta el 2026, como ha venido sucediendo con el Congreso, porque también recordemos que es un grupo de gente que ha sido elegida por nosotros y están haciendo lo que les da la gana. Hace pocos días acaban de reformar la Constitución, más de 50 artículos y no ha pasado nada. Así que si nos quedamos precisamente con esta coyuntura que tú acabas de describir, no va a pasar nada. Aquí la única salida, lamentablemente, y alguna vez lo hemos conversado con anterioridad, José, es que la calle se active. Y cuando digo que la calle se active, es que precisamente la ciudadanía force a que las cosas sucedan, a que los cambios se den. Porque por la vía constitucional, precisamente el Congreso está haciendo lo que le da la gana y se va a basar en que sí, que está cumpliendo la Constitución, en las normas, han sido los procedimientos, pero hacen lo que les da la gana, lo que les interesa hacer. Entonces, yo creo que es una situación bastante compleja para el país. Ya no es solamente para Boluarte, no es solamente para el Congreso, para la justicia, es para el país porque ya hemos normalizado este caos, hemos normalizado esta crisis y entonces vamos a seguir en eso. Y mientras no haya un despertar de la población de que tenemos que cortar de raíz esta situación, vamos a seguir viviendo y vamos a repetir la historia en el 2026. Ahora, esa capacidad de organización, esa capacidad de protesta o ese rechazo hacia el gobierno, ¿alguien lo puede vertebrar en este momento o es muy complicado? No, no, esto yo creo que no tiene que ver nada con líderes políticos, con partidos políticos, porque si hablamos de desprestigio y desaprobación, también les aplica a todos los partidos políticos. No hay nadie que se salve. Y a toda la gente que se viene dedicando a política desde hace muchos años. Precisamente, parte del problema
es que no hay una renovación del liderazgo político. Tenemos a la misma gente, tenemos a personas que han salido de antiguas agrupaciones políticas y están formando unas nuevas para precisamente presentarse en el 2026, pero son las mismas caras, o sea, no hay renovación. Y generalmente, y podemos ver la historia mundial, ni siquiera latinoamericana, la historia mundial, estos cambios se dan a raíz de quiebres, a raíz de crisis en las que ya pues la situación no aguanta, en que la olla de presión pues explota. Y me parece que tendremos que llegar a eso en algún momento. No soy adivino para saber cuándo, no sé si es ahora, no sé si después de 2026, o puede haber alguna situación que gatille que las situaciones se den, como cuando sucedió con Fujimori, el descubrimiento de los Vladivideos, que forzó a hacer un cambio radical. No sé qué tendrá que pasar ahora. Por supuesto, algo mucho más grave, porque tenemos videos, tenemos audios, tenemos escándalos Rolex, tenemos una cantidad de cosas, y como te digo, no pasa nada. ¿Y por qué crees tú esa inercia? ¿A qué obedece esa inercia, no? ¿A que la población ya no confía en nadie? No, yo creo que hay otros factores. En primer lugar, y hay que ponerlo en primer lugar, lamentablemente, es la gran ignorancia y ausencia de cultura política que hay en nuestra sociedad. O sea, es muy poca gente la que habla estos temas, es muy poca gente la que además comprende lo que está pasando y por qué está pasando. Y por supuesto que si hay personas que no saben lo que está sucediendo, no se meten en ella, no se involucran en ella. Hay una relación directa entre esta ignorancia y falta de cultura política con la dejadez. Y por otro lado, es que tampoco hay forma de articular lo que dijimos hace un momento. La misma gente que está en política o los que le enarbolan banderas de cambio son personas que han estado anteriormente y han sido corresponsables de lo que está pasando. Entonces tiene que haber esa renovación, pero entonces ahí caemos en un nuevo círculo vicioso. No podemos pretender una renovación de líderes si estas personas no tienen conocimiento político básico, elemental, de cómo es que se debería articular y qué es lo que se promueve y qué debería cambiarse. Porque si entonces simplemente aparece un grupo de políticos vendiendo espejitos y la gente se lo compra y cree que eso está cambiando, no es así. ¿Qué es lo que se ha querido vender, por ejemplo, para justificar medidas como la reactivación o la nueva vigencia de la bicameralidad? Que sí, porque eso va a permitir una mejor calidad de las leyes, porque no sé cuánto. Sí, pues, pero estás permitiendo que los actuales congresistas puedan reelegirse, que además los actuales congresistas puedan postular al Senado, entonces es más de lo mismo. Pero fíjate que hay todo un cuento, hay todo un manto para cubrir o para satisfacer esas necesidades de poder, aprovechándose de la ignorancia de la gente. Ahora, Miguel, un escenario que puede presentarse es que se siga hasta el 2026, pero estamos en condiciones así como marcha el país, ¿no? Un gobierno sin rumbo, casi acéfalo, con una crisis constante, una recesión que nos agobia, el tema laboral que es terrible, el tema de la inseguridad ciudadana. Entonces, ¿podemos seguir manteniéndonos a ese ritmo y con una presidenta que es frívola en todo orden de cosas? Yo creo que sí nos vamos a seguir manteniendo, porque por encima de los problemas que tú acabas de nombrar, que son ciertos, está la necesidad de supervivencia de la gente. La gente tiene que vivir, la gente tiene que sobrevivir. Y precisamente esa gente, digamos, la economía de este país se mueve entre un 85 y 90% de informalidad. Eso quiere decir que un 85, 90% de la gente tiene que salir a trabajar y tiene que ganarse el dinero día a día para subsistir. Entonces, cuando está dedicada, enfocada estrictamente a eso, a vivir, entonces todo lo demás pasa a segundo plano. Y en todo lo demás está la parte política, la crisis, los gobernantes, etcétera. Entonces, eso es lo que hace que estemos como aletargados o que hace que se sienta como que la gente no se involucra. Claro, no se involucra porque hay cosas más importantes que atender. Y si a eso le agregamos el elemento que te mencioné hace un momento, de la ignorancia, de la incultura política, entonces precisamente estamos dejándole en las manos de muy pocos este problema, y además manos de muy pocos que son los mismos de siempre, que además también son corresponsables y causantes de esto que viene sucediendo. O sea, no podemos confiar en bancadas en el Congreso
cuando precisamente han salido a apoyar todas estas vagabunderías a todo nivel en el gobierno, que en vez de fiscalizar, que en vez de precisamente ser ese contrapeso, simplemente hay una complicidad para que ambos se mantengan hasta 2026. Entonces, es una situación compleja, pero de cierta manera bastante simple de resumir. Lo que pasa es que esto no se trata en los medios quizás de alcance nacional, de cobertura masiva tradicional, porque también hay intereses de por medio de grupos empresariales que en este fin de semana se han manifestado a través de comunicados que, por cierto, sorprendentes, porque en vez de apoyar, descubrir la verdad, mantener la gobernabilidad, pero a través del camino correcto, simplemente, más o menos veladamente, están apoyando y están siendo cómplices de todo esto que está pasando. ¿Y hacia dónde nos apunta el escenario electoral del 2026, así como van las cosas, Miguel? ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Los extremos nuevamente pueden surgir? Bueno, hasta ahora estamos hablando que el Jurado Nacional de Elecciones ha revelado que tenemos por lo menos 25 o 26 agrupaciones políticas que van a participar. Algunas con una situación extraña sacada del sombrero, que tienen una inscripción provisional. Claro, inscripción provisional que no te da ningún derecho, simplemente que como que estás ahí, en el camino. Entonces, podemos prever que por lo menos 25 agrupaciones políticas van a participar en el 2026, nuevamente vamos a presentarnos la fragmentación, la atomización, cantidad de partidos, pero que no representan necesariamente el sentir nacional. Entonces, aquí quizás pudiese haber una lucecita en el camino, que alguna de estas agrupaciones nuevas precisamente aglutinen gente nueva, pero gente nueva preparada, ¿no? No vamos a hablar también de oportunistas, de gente que no tiene preparación, porque entonces sería más de lo mismo. Ahora, al tener esta gran cantidad de partidos políticos participando, entonces, claro, los malos que tienen esta fortaleza de las portátiles, esta fortaleza financiera, esta fortaleza de conocidos por todo lado, son los que se van a llevar la mayor cantidad de votos. Es decir, más de lo mismo. Estamos hablando del fujimorismo, estamos hablando quizás de Acción Popular, estamos hablando de partidos que ya tienen una estructura partidaria, que pueden entonces poder llegar sin ningún problema al Congreso. Pero aquí lo que pasa es que nuevamente caemos en lo mismo. La gente ve las elecciones como un requisito y como algo que tengo que hacer para que no me pongan multa. No lo visualiza desde una visión ciudadana en que es la oportunidad para generar cambios, que yo debería informarme para ver por quién voy a votar, cuáles son los partidos, los antecedentes, en fin, no lo ve desde ese lado maduro porque no lo hay. Entonces, yo vi solo un 2026 con más de lo mismo. No creo que haya una situación completamente diferente, a menos, como te digo, que pueda darse esa situación extraordinaria, que algún nuevo partido aglutine esta voluntad popular, pero precisamente por la característica de la renovación verdadera, de caras nuevas, y caras nuevas que tengan la capacidad precisamente de jalar ese descontento ciudadano. Miguel Antezana, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar contigo, Miguel. Saludos. Gracias a ti, José. Hasta luego.